Si alguna vez has estado absorto y no eras apenas consciente del paso del tiempo, si sentías que todo estaba bullendo a la vez, casi como un impacto, si has sentido esa enorme sensación de plenitud y no necesitabas apenas pensar, si sentías que estabas absolutamente presente y a la vez estabas conectado a todo, entonces probablemente estabas fluyendo. Estamos hablando de los estados de flujo, pero ¿qué es un estado de flujo? ¿Es la felicidad? ¿Cómo se experimenta este estado de flujo? ¿Y cuáles son las claves para poder producirlo? Bueno, pues de esto es lo que hablamos en este episodio. Mihaly Csikszentmihalyi es profesor de psicología en la Universidad de Claremont de California y además fue jefe del departamento de psicología de la Universidad de Chicago. La obsesión de este científico es la búsqueda del orden quizá dentro del caos. Bueno, él tuvo una infancia bastante terrible, como muchos niños durante la Segunda Guerra Mundial, en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, en el que, claro, vio un mundo absolutamente devastado, donde la capacidad destructiva del hombre había llegado casi a su máximo apogeo. Claro, todo esto le marcó de una manera muy profunda. Él intenta encontrar algo a lo que asirse en ese caos. Y bueno, empieza a enterarse o empieza a investigar por los aspectos positivos del ser humano que le puedan alejar de esa barbarie que él experimentó. Y es que el ser humano puede encontrar, y eso es cierto, estados de profunda confusión, estados de profundo desamparo, y a la vez también es capaz de encontrar estados de intensa armonía. Este científico empezó a interesarse más bien por estas segundas características del estado humano, por esta sensación de armonía y cuándo se produce. Un debate que tendríamos que investigar es si esto podría compararse a lo que comúnmente llamamos como felicidad. Pero bueno, yo creo que esto es harina a otro costal. El caso es que empieza a investigar a músicos, a creadores, empieza a ver actores, empieza también a científicos, porque los científicos necesitan también de ese mismo proceso creativo. Y empieza también a entrevistarlos y se da cuenta de que todos describen una serie de características muy comunes que anteceden a sus procesos de creación. Casi son procesos que ellos califican casi como estásicos. Entonces, empieza a preguntarse si existen una serie de características que pueden definirse, que son comunes a las que están experimentando estas personas. Y además, que a lo mejor no les pasan solamente a estos grandes creativos, sino que todos los seres humanos de manera individual podemos en ocasiones entrar en este tipo de estados que él va a denominar de flujo. Podríamos comparar la conciencia a un gran almacén donde se guarda la información. Todo aquello que vemos, pensamos, sentimos o deseamos serían como cajas en ese almacén. Las intenciones son las responsables de decidir qué sucesos entran en nuestra conciencia y cuáles no, siendo también los responsables del orden del almacén. Las cajas de información no se guardan de cualquier manera, sino que se clasifican acorde con nuestras intenciones. Cuando deseamos algo, nuestra atención se focaliza en los objetos que deseamos, descartando así todos los demás. A diferencia de los sueños en los cuales no podemos actuar, todo aquello que vemos, sentimos, pensamos y deseamos se puede usar y manipular en nuestra conciencia. Esta capacidad nos permite ser felices, incluso cuando nuestro ambiente externo nos empuja hacia todo lo contrario. Debido a la naturaleza finita de nuestra conciencia, es extremadamente importante lo que entra y lo que dejamos fuera. Esto es lo que determina el contenido y la calidad de nuestra vida. Si podemos controlar a nuestro jefe de almacén, podemos controlar nuestro estado de felicidad, podemos fluir. Si queremos entender más profundamente en qué consiste este fluir, quizá tendremos que aceptar que una de las cosas que más le puede poner a la mente es el orden.
En otros vídeos os hemos hablado que lo que busca la mente es intentar sobrevivir. Para intentar sobrevivir le viene muy bien poder clasificar la vida en torno a patrones que sean predecibles, es decir, el orden. El universo tiende a la entropía, tiende al desorden. Sin embargo, frente a esto nos podemos defender con una norentropía, nos podemos defender en una búsqueda del orden. Si logramos reconocer una serie de patrones, eso nos va a ayudar a incrementar nuestras posibilidades de supervivencia. Así que no hay nada más que le ponga a la mente que el orden. Por eso Marie Kondo cada vez está de mejor ver. Por otro lado, existiría también una experiencia, una de las cualidades importantes que es una experiencia autotélica. Bien, ya hemos 3 palabras ya hemos hecho en un momento. Una experiencia autotélica significa que es interesante la experiencia porque es un fin en sí mismo. Puede que existan recompensas que nos estén esperando al final del camino, pero lo que de verdad nos interesa es la experiencia en sí. Eso es lo que nos alimenta. Por eso muchas veces cuando llegamos a la meta llegamos un poco desilusionados porque ha sido el camino el que nos ha proporcionado esa sensación de felicidad. Y por último también estaríamos diciendo que es una experiencia en la cual el sujeto es un sujeto activo, es un sujeto participante, no es un mero consumidor de información. Ver una serie en la televisión está muy bien y puede ser muy gratificante, pero no proporciona este estado, porque este estado necesita de ti, necesita de tu implicación para salir adelante. Las principales características del flujo son las siguientes. Por un lado, es un desafío que requiere habilidades. El disfrute en una actividad llega a su punto máximo cuando los desafíos están en su justo equilibrio con las habilidades personales. Esto explica por qué las actividades de flujo conducen al crecimiento y al descubrimiento. Nadie puede disfrutar haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Concentración y enfoque. Cuando la atención está completamente absorta en una actividad, lo que la persona está haciendo llega a ser algo espontáneo, casi automático, y el protagonista deja de ser consciente de sí mismo, casi como un ser separado de lo que hace. La experiencia es vivido como un estado de flujo en el que la mente discurre libre y armónicamente. Existen metas claras. Aunque el tiempo que duran las distintas actividades placenteras es muy variable, y mientras que unas culminan en pocos segundos, otras pueden alargarse días enteros, en todas ellas la persona es consciente de las metas o propósitos finales. Este estado implica una directa e inmediata retroalimentación. La sensación de estar haciendo algo bien es uno de los componentes de esta experiencia óptima. Lo es el hecho de que todas las personas son capaces de afinar su atención para percibir las señales de éxito o aprobación de formas que a otros les resultan invisibles. No hay espacio para otras informaciones. En los momentos de flujo la atención excluye toda la información que ocupa la cabeza y que no es de utilidad para lo que se está realizando en ese momento. Las preocupaciones de la vida ordinaria quedan así excluidas de la mente. Un sentimiento de control personal sobre la situación o actividad es una de las sensaciones al fluir. El placer que se deriva de estas actividades surge precisamente de una saludable sensación de ser capaz de controlar fuerzas que pueden ser peligrosas, la sensación de controlar la entropía. Existe una pérdida del sentimiento de autoconciencia. Cuando se experimenta la sensación de flujo desaparece la conciencia. Algo a lo que comúnmente dedicamos mucha atención, la propia personalidad. Paradójicamente, cuando logramos olvidarnos de quién o de qué somos, podemos expandir aquello que somos. Y por último, hay una distorsión del sentido del tiempo. Durante el disfrute de la experiencia, la dimensión objetiva del mundo externo se vuelve irrelevante y la percepción subjetiva de la experiencia temporal se ve alterada. Por eso muchas personas afirman que el tiempo parece pasar más rápidamente, mientras que otros, como un bailarín de ballet, describiendo un complicado giro que dura menos de un segundo en el tiempo real, afirman que los segundos pueden llegar a durar eternidades. Y hasta aquí llegamos en el vídeo por hoy. Si os ha gustado, os diría que
os suscribieseis al canal, porque así vais a poder ir recibiendo cada vez que subamos un nuevo tema al canal. Y nada, simplemente deciros que me gustaría hacer una segunda parte de este vídeo, porque es enormemente interesante, porque quizás estamos tratando el opuesto de algo que vemos aquí mucho, que son temas como la ansiedad. La ansiedad tiene mucho que ver con el caos, y aquí estamos hablando de quizá cómo podemos aprender, ¿no?, a fluir con un orden. Bueno, pero esto ya será objeto de más vídeos, el cómo hacerlo. Así que nada, nos vemos en el siguiente.